Uruguay, más allá del ámbito deportivo, político, social o gastronómico, es también reconocido por su literatura. Véase la generación del 900, guiada por José Enrique Rodó, creador del arribismo, o la generación del 45, por Juan Carlos Onetti, donde destacan Ángel Rama o Armonía Somers. Debe señalarse que casi todos los mencionados formaron parte de alguna corriente artística o estilística, donde trabajaron la gran parte de su obra. Sin embargo, existen otros que se negaron rotundamente. Estos buscaban la independencia, el no ser conocidos como miembros de un algo artístico. Emprendieron la búsqueda de una voz propia y singular, tan extrema y ajena que los introduciría, paradójicamente, en un grupo, los raros. Entre los miembros de este colectivo destacaremos a Mario Lebrero, autoproclamado como el hermano menor de Castro. Escritor, fotógrafo, librero, guionista de cómics, columnista, humorista, hasta creador de crucigramas y juegos de ingenio, vivió gran parte de su vida en Montevideo, con algunos tratados a Burdeos, Francia y Buenos Aires. Entre sus primeros acercamientos con el mundo literario, podría destacarse su trabajo como librero en La Guardia Nueva, una librería que fundó con su gran amigo Jorge Califa. Los amigos empezaron a explorar otros campos como el cine, rodando algunas películas caseras, o siendo fotógrafos amateurs. Igualmente, escribieron algunos guiones para historietas cómicas. Mario Lebrero decidió, en este momento, ser conocido como Mario Lebrero, el artista, como una segunda personalidad creadora. Cuando tocaba firmar algún documento formal o ajeno, era Jorge Barlota. En 1966, el ensayista y escritor uruguayo Ángel Rama crea en su obra Cien años de raros un grupo de autores uruguayos bastante peculiares que no pueden adherirse a una corriente reconocida. En su lugar, son considerados como una corriente misma que se inclina por el surrealismo y lo fantástico en cierta medida. Se los considera autocancelantes, pues no generan una corriente literaria de seguidores de su estilo. Son singulares, algo cercano a los poetas malditos, según Verlaine. Para 1969, Lebrero consigue un puesto como humorista en Misa Dura, un suplemento semanal del Popular vinculado con el Partido Comunista. Y a comienzos de los 70 comenzaría a escribir sus novelas breves y recopilar algunos cuentos. Entre sus trabajos más reconocidos de aquellos años encontramos la trilogía Involuntaria, conformada por sus novelas La ciudad, París y El lugar. Esta trilogía se va a caracterizar por ciertos elementos en común. Están centradas en la ciudad, narradas en primera persona, por un personaje que pareciera no entender absolutamente nada de lo que ocurre, como si fuese un extranjero permanente. El estilo que hace recordar es al kafkiano, y en cierta medida al surrealista, donde pareciera que las metrópolis actúan como prisiones. Se experimenta una sensación de aislamiento y claustrofobia. La aventura que lleva el protagonista hace recordar a un viaje onírico, donde lo insólito, el azar, lo absurdo es frecuente. Podría sentirse un cuestionamiento existencialista sobre el lugar en el mundo y a dónde se dirige cuando se sabe que es inútil. El rumbo del protagonista es un laberinto, donde las salidas y las entradas están cerradas. Pareciera que todas las curvas o giros nos llevan al principio. El estilo lebreriano se caracteriza por la precisión del idioma, es decir, la sencillez pero engañosa, pues oculta significados bastante complejos. Lebrero como autor prefirió adoptar un perfil bajo, siempre batalló en lo económico. Según algunas anécdotas que él menciona en sus memorias, era mantenido por familiares y amigos. Incluso una amiga suya, que en una novela posterior nombra como la chica lista, le llevaba milanesas y la acompañaba a buscar libros de género policíaco. En 1972, como urgencia, escribió un manual de parapsicología, el estudio de los fenómenos psicológicos paranormales, como la telepatía, la premonición o la levitación. Incluso dio clases de cosmografía, aunque en sus palabras no supiera ni un pito de eso. Entre la desesperación, llegó a hacer crucigramas y juegos de ingenio para revistas locales. En los 80 desempeñará como columnista para algunas revistas uruguayas y argentinas, igual dirigidas al entretenimiento. En los 2000 obtiene la beca Guggenheim, que le permite continuar su última obra póstuma, la novela Luminosa. Esta novela es considerada como su obra maestra junto a su antecesora, El discurso vacío. Ambas obras son entendidas, según Lebrero, como un experimento o intento por crear un género propio, donde se fusiona el ensayo, el relato y la memoria.
En estas, el tema central es él mismo y sus pasiones, su agorafobia y sus problemas económicos, las obsesiones y los sueños. El objetivo es plasmar las experiencias. En el discurso, analiza el escribir y lo que implica esta actividad. Poco a poco, descubre que se trata de un ejercicio introspectivo, donde se reflexiona sobre la vida misma, a partir de la escritura de narraciones y experiencias personales. En sus últimos años, se dedicó a su taller literario, el que trabajó por más de 20 años hasta su fallecimiento en 2004. El taller se desempeñó en Argentina y Uruguay. Fue sumamente influyente, ejerció una labor cercana de un profesor o guía espiritual, donde buscaba el núcleo de la literatura, la concepción del arte y la literatura misma, la búsqueda del estilo, trabajar con el inconsciente. El taller también fue conocido como de motivación literaria, pues promovía ejercicios de imaginación con fines creativos para todo público. Entre sus alumnos está Pablo Silva Olazábal y José Miguel Búsquez Apólito. Actualmente, Lebrero disfruta una posición como escritor de culto por sus librerianos que siguen su método de taller. La editorial Criatura Editora ha recuperado y publicado una gran parte de su obra temprana, como Irrupciones de 2013, donde recopila sus trabajos columnas de la revista desaparecida Postdata, o Historias reunidas de Jorge Barrota, sus primeros guiones de cómic. Después de algunos homenajes, tributos o artículos dedicados a situarlo como el escritor uruguayo más importante de los últimos años, podríamos pensar que estamos interrumpiendo el deseo de mantenerse desconocido del Lebrero, de ser ese autor de pocos o para otros escritores. Es inevitable, el talento siempre debe reconocerse, sin importar la vocación, sea escritor o un librero, un tallerista o un creador de crucigramas.